Presenta Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos. Seguimos en la mira y ahora Federico Comesaña nos va a explicar por qué los uruguayos estamos tan contentos con el precio de nuestras naftas. Exactamente, Gabriel. Tenemos la nafta más cara de la región. Vamos a analizar qué hay detrás de los precios que hoy pagamos por un litro de combustible. Primero que nada, la comparación. Entonces recurrimos a las cifras que elabora mes a mes la gente de SEG Ingeniería, y ahí lo que vemos es en la primera placa que en dólares los uruguayos pagamos 1,32 dólares el precio del litro, mientras que en Brasil, Argentina y Chile prácticamente está a $1 el litro, es decir, 32% más. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué? Y acá lo vamos a explicar básicamente por dos cosas. La primera, vamos a desagregar ese precio y vamos a ver hacia dónde va cada uno de los pesos que pagamos por un litro de nafta. Vamos a ver la gráfica. Y entonces ahí recurrimos a un estudio que hizo Andrés Ollenard del diario El Observador allá por diciembre, donde se descomponía el precio del combustible y veíamos que de los 42,5 pesos que pagamos por un litro de nafta super, 16,4 van a parar a ANCAP. O sea que solo 16,4 terminan yendo a la empresa pública, a nuestra refinería estatal. 39% de ese precio que pagamos. ¿Dónde se va la mayor parte de la plata? Y bueno, se va en IMESI. IMESI, que es el impuesto específico que tienen algunos bienes y servicios, y en particular que tiene el combustible. 19 pesos, el 45% de lo que pagamos por litro de nafta va directamente a las arcas del Estado como recaudación de impuestos. Casi la mitad. Entonces, acá lo que nos preguntamos es, bueno, ¿y qué pasaría si en vez de pagar IMESI, las naftas en Uruguay pagaran el IVA que paga cualquier bien y servicio que compramos los uruguayos? Para un poquito. ¿Y ese IMESI cuánta plata es? Y estamos hablando de los últimos datos de DGI que hay sobre esto. Son a fines de julio del año pasado, y en los últimos 12 meses se habían recaudado 523 millones de dólares. 500 millones de dólares en impuestos. Tremendo. Con lo cual, en realidad, se habla mucho de las pérdidas de ANCAP, pero esas pérdidas no tienen en cuenta que el litro de combustible que nosotros compramos está ya generándole 523 millones de dólares al Estado como recaudación. Eso es importante tener en cuenta. Pero ¿qué pasaría si en vez de pagar este impuesto pagara IVA como todos los bienes y servicios, o como el grueso de los bienes y servicios? Y ahí lo que tendríamos es un combustible a prácticamente 0,9 dólares, es decir, algo por debajo de los países de la región. Con lo cual acá ya tendríamos un combustible bastante más competitivo. Pero tengamos en cuenta que nuestra estructura tributaria, la caja del Estado está hecha contando esos 500 millones de dólares que van para combustibles, con lo cual si no estuvieran ahí los tendría que cargar el Estado hacia otros impuestos o crear alguno nuevo. Si lo grabara con IVA, estábamos sacando la cuenta fuera de cámaras con Fede, en lugar de 500 millones de dólares se recaudarían unos 350 millones de dólares. Estarían faltando 150 millones de dólares que de algún lado tendrían que salir. Entonces, ahí tenemos una de los motivos. Pero veamos qué pasaría si, aún pagando los impuestos que paga el combustible, en vez de refinarlo en Uruguay, y en vez de comprar al exterior el crudo, digamos, el petróleo crudo, compráramos el petróleo ya el combustible ya refinado. Nafta y gasoil. Que no pasara por la refinería de La Teja. Y entonces lo que tendríamos ahí, y esto es un estudio que hace mensualmente la URSEA, que es el organismo regulador, nos dice que estaríamos pagando la nafta a 39,9 pesos. O sea, algo por debajo de los 42,5 que pagamos hoy el día. Nos saldría más barato traer la nafta ya refinada
que traer el petróleo y refinarlo en Uruguay. Desde hace como 30 años, ¿no?, que hay gente en el sistema político uruguayo que plantea esa propuesta. Claro, eso creo que los tiempos del presidente Lacalle. Sí, es impracticable, digamos, porque incluso hay una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Pero lo que revela esto, lo más importante, es que hay un costo de ineficiencia. Exactamente, de hecho, hace unos meses el economista Ignacio Muncho planteaba, bueno, pero quizás lo que tenemos que hacer es topearle a ANCAP el precio que podría llegar a cobrar por los combustibles. Decirle, bueno, está bien, es deseable quizás, por algunos argumentos, tener una refinería estatal, pero que el precio que pagamos no sea mayor del que pagaríamos importando los combustibles. Entonces, por ahí tenemos algunos elementos que hablan de ineficiencia en el manejo que ANCAP hace de sus finanzas y demás. Porque aparte de pagar un combustible más caro, la empresa sigue perdiendo. Entonces, por ahí hay 4 razones que podríamos esbozar, digamos, nada más, que hacen a estas pérdidas. Primero, la falta de transparencia en la fijación de precios. ANCAP se habla de una paramétrica de los precios. ANCAP define, bueno, los precios de ahora son vigentes con un crudo a tanta plata y un tipo de cambio a tanta otra. Sin embargo, eso deja por fuera buena parte de los costos, 3/4 partes de los costos que tienen los combustibles. Faltas de control y supervisión. Todos los mecanismos de control fallaron a la hora de llegar a la situación que hoy llegó a la empresa. Había directores de oficialismo, de la oposición, OPP, Ministerio de Economía, todos encima de la empresa, y aún así... Incluso no institucionales, mandos medios, sindicatos, etc. Tenemos errores de diseño institucional. A ver, recién este año se hizo un llamado para contratar al gerente financiero de la empresa más importante del país. Tremendo. Cuando el mundo y cuando Uruguay iba por la desdolarización, la empresa seguía endeudándose en dólares y hoy genera buena parte de las pérdidas. Y por último, la gestión política sobre la gestión técnica, que sobre eso se va a explayar de lo lindo nuestro compañero el Fito. Tuya, Héctor. Vos lo que estás diciendo es que como hay gente que en un gobierno aparece en el CODICEN y en el otro aparece en la UTE, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Fito. Bueno, sí, paradojas de la política uruguaya. Sí. Sí, yo pensaba terminar mi examen de las paradojas en este punto. Porque claro, cuando conversábamos sobre con qué asuntos arrancar, hablábamos de la nafta, y yo le decía, bueno, el gran tema para hacer el análisis político de este año, vinculándolo con el año anterior, es ANCAP, ¿no? Arranco por el principio, ¿te parece bien? No, primer gran asunto extraordinariamente sorprendente que tiene que ver con ANCAP estrechamente y que define lo que pasó el año pasado, ¿no? El año pasado tuvimos, yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo, un gobierno a la defensiva. Un gobierno en el año 1, ¿no? En el primer año de sus 5 años de mandato, a la defensiva. Lo que pasa siempre en Uruguay, en todas partes del mundo, pero en Uruguay clarísimamente desde el 85 para adelante, es que el primer año es el gran año del gobierno, ¿no? El año de su agenda, de sus principales iniciativas, ¿no? El año donde el gobierno marca la cancha. Diría Sanguinetti, lo que no se hace en los primeros 100 días, ¿no? Es frase de Sanguinetti, ¿no? Sí, probablemente. Pero a ver, forma parte del saber convencional de los políticos y de los gobernantes. Es así, ¿no? Está perfectamente documentado, además, en muchos estudios de ciencia política realizados en Uruguay. Me acuerdo de un libro que es ya clásico, escrito por Daniel Chaschetti, Juan Andrés Morales y Daniel Buquet, donde se examina la productividad parlamentaria en Uruguay, y está clarísimo que las grandes leyes, hay como una curva, ¿no? Las grandes leyes ocurren en los primeros 2 años, y el primer año es clave. Bueno, el año pasado es rarísimo, porque tuvimos, ¿no? Un año, sin grandes iniciativas, con un gobierno a la defensiva. Vos lo hablaste sin agenda, lo decías. Un gobierno con una agenda muy chica, es muy difícil, lo conversábamos el otro día, una agenda chica, de lo poco que tuvo en la agenda, rápidamente se le cayó, ¿no? Tuvo en la agenda el TISA, ¿no? El plenario del Frente Amplio 08, al presidente y al canciller. Tuvo en la agenda el tema de educación, duró lo que duró la cabeza de mi amigo Fernando Figueira, ¿no? Hasta que Fernando Figueira estuvo en la subsecretaría, el tema de educación estuvo en la agenda, después desapareció. En fin, un gobierno con poca agenda, con poca iniciativa y además un gobierno a la defensiva.
porque el año pasado el gobierno estuvo a la defensiva, en particular con el tema de ANCAP y con la comisión investigadora. Paso al segundo asunto, porque hay otra paradoja en este tema, que es el Frente bochó todo el tiempo a las comisiones investigadoras, salvo en este caso, que le dio luz verde. Y le dio luz verde el Frente Amplio en el Parlamento, a la comisión investigadora, por iniciativa del propio Sendik. Eso es curioso, es muy curioso, ¿no? Porque Sendik es uno de los grandes damnificados de esta comisión investigadora, hablando de cabezas que ruedan. Hay cosas que han dejado de ser curiosas. ¿No? Es decir, ha salido extraordinariamente malherido, uno de los hombres que empezó este gobierno en el lugar más cómodo de todos, ¿no? Que se perfilaba como el delfín, ¿no? Exactamente, ¿no? En un país que reclama, parece, renovación de sus elencos políticos, una izquierda envejecida, ¿no? Sendik aparecía como un precandidato cantado para dentro de unos años, ¿no? En fin. Entonces, cómo la izquierda y cómo el propio Sendik serruche la rama en la que está parado. Y de alguna manera sí. Yo digo, en todo caso, esto podrá haber sido inconveniente seguramente para Sendik políticamente. El otro lado es que, bueno, es bueno que el sistema político habilite las comisiones investigadoras, porque está claro que ahora sabemos mucho más, gracias a esa comisión investigadora, sabemos mucho más de los problemas de gestión de ANCAP y de, bueno, en fin, todo lo que pasó en estos años. Y esto lleva al tercer asunto, que es, para finalmente entrar a cabecear el centro que tira Federico, que es la relación entre lo político y lo técnico, ¿no? Y es una gran paradoja, ¿no? Una gran paradoja, porque estas empresas como ANCAP nacieron en el Uruguay, en un Uruguay en donde algunas cosas muy importantes de todos, algunos asuntos públicos, algunas políticas públicas, tenían que ser gestionadas técnicamente. El gran sueño de las empresas públicas de la era del primer vallismo, ¿no? La época de las nacionalizaciones, el Banco República, la creación de las empresas públicas, es el sueño de gestionar profesionalmente, técnicamente, políticas públicas para hacer las cosas bien. El gran argumento de la época es, si lo hace el Estado, se va a hacer mejor y más barato que si lo hacen los privados. Pero ¿no estaba planteado ya allí ese debate que hay entre la tecnocracia y lo político, de que es necesario la mirada política, porque hay una sensibilidad política que el técnico no tiene? Sí. Está planteado, desde siempre estaba planteada esa tensión, ¿no? Desde siempre. Y yo te diría, en la ciencia política actual, en las discusiones actuales sobre la administración pública, nadie dice que las empresas públicas tienen que ser gestionadas por tecnócratas. Nadie dice que hay que llamar un concurso. Sí. Este asunto de que sean los que más saben los que gestionan las empresas públicas, te diría que la administración pública contemporánea no lo suscribe. Porque las empresas públicas son empresas que tienen que ser gestionadas por nosotros, por los ciudadanos. Sí. Porque es nuestra plata la que está ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? El asunto es, esas empresas deben de rendir, deben ser gobernadas en última instancia por los ciudadanos, a través de sus representantes, de nuestros representantes, que son los partidos políticos, pero el punto pasa a ser, por tanto, que hay que combinar la responsabilidad política con la eficiencia y la calidad de la gestión en el terreno técnico. Y ahí es donde falla el Uruguay. Falla en ANCAP, como falla en meteorología, como fallan tantas cosas. Ahí es donde, como falla en la educación, en ese puente, en esa interfase donde hay un cortocircuito. Porque te cobran 500 millones de dólares de impuestos de IMESI, pero lo que te devuelven es de una calidad bajísima. Es porque la gestión pública sufre. Y la gestión pública sufre, mirá, Nacho Munjo, que vos lo mencionabas hace un ratito, el miércoles pasado en el Senado concurrió a hacer una presentación a un seminario, en el Senado, no, en la antesala del Senado, una presentación en una actividad organizada por la Fundación Propuestas, que es la Fundación de Vamos Uruguay. Era una actividad sobre gobernanza de las empresas públicas, con presentaciones de técnicos y con presentaciones de políticos de todos los partidos, ¿no? Y Nacho Muñoz en esa presentación mostró un gráfico. Él se tomó el trabajo de examinar uno por uno cuál era el perfil técnico, académico, de los directores de las empresas públicas en Uruguay de 1990 en adelante, ¿no? La pregunta de Nacho es, ¿sabían algo de dirección de empresas? ¿Saben cuántas personas, cuál es el porcentaje de directores de las empresas públicas, según Muñoz, ¿no?, que saben dirección de empresas? 10%.
O sea, las empresas públicas, las empresas más importantes del país, las que más nos afectan a todos nosotros, no están gestionadas por expertos, ¿no?, que saben de administración pública y dirección de empresas, sino que están gestionadas por personal político convencional. Nos representan a nosotros, a los ciudadanos, pero no necesariamente tienen las destrezas, las competencias técnicas que se precisan. Déjame decir solo una cosa más. Marcela decía, después de entrevistar a la doctora Renom, sí, ¿no?, 4 meteorólogos. Habla, ¿no? ¿Cuánto dice eso, no? ¿Cuánto nos dice eso de la falta de masa crítica en el terreno de los expertos que tenemos en Uruguay? Uruguay depende del campo y tenemos pocos meteorólogos. Y depende de sus empresas públicas y nombramos políticos, como tenemos que nombrar, con escasa formación en el tema. Algún día vamos a traer el tema de qué papel juega la Universidad de la República en este asunto. Perfecto. De generar masa crítica. Me parece... Vamos a traer al rector, ¿te parece? Brillante. Muchachos, les agradezco mucho, les agradezco a ustedes que hayan estado ahí y ahora sí los esperamos el jueves próximo a las 21 horas aquí por BTV. Que pasen bien.